Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Amina Cisse nunca buscó reconocimiento. Desde pequeña, aprendió a no depender de los demás para validar su valía. Su camino estuvo plagado de obstáculos, miradas inquisitivas, juicios silenciosos, expectativas limitadas a lo que otros creían que una mujer negra podía lograr. Pero Amina estaba decidida. Estudió, trabajó y sacrificó mucho más de lo que la sociedad esperaba de ella para demostrar su competencia. Nunca pidió que la pusieran en un pedestal, sino que la respetaran por su capacidad para lograr lo que se proponía. El camino para convertirse en directora del FBI había sido arduo. No era la primera mujer, y mucho menos la primera persona negra, en alcanzar puestos de poder en instituciones influyentes, pero sí una de las pocas que lo había logrado con merecido reconocimiento. Tuvo que demostrar su valía de forma espectacular en un entorno dominado por hombres blancos, figuras poderosas a menudo provenientes de una antigua élite institucional. Cada vez que se sentaba en una mesa de juntas, presentaba un informe o hacía un anuncio público, Amina era consciente de que sus acciones se percibían como excepciones, como si su éxito se debiera a circunstancias especiales en lugar de a una competencia incuestionable. En los pasillos del FBI, muchos la respetaban, algunos incluso la temían. Pero afuera, en las calles, en los barrios más remotos, en las oficinas de políticos o de las fuerzas del orden, siempre había ese tono, esa mirada que decía, no debería estar aquí. No era solo la directora del FBI, era una mujer negra, cuya mera existencia en ese puesto era una afrenta para quienes creían que las estructuras de poder estaban reservadas para personas de ciertas familias y colores de piel. Pero ese día, este simple incidente trastocaría por completo todo lo que creía saber sobre el poder, la justicia y cómo se percibía a una persona en este país. No había previsto que su posición, ganada con tanto esfuerzo, se pusiera a prueba en una calle de Washington, D.C., en una noche aparentemente normal. El universo parecía enviarle un mensaje, uno que no estaba preparada para oír, pero que tendría que afrontar. Amina caminaba por la calle con paso seguro y la frente en alto. Sus pensamientos estaban centrados en la próxima reunión. Acababa de terminar una larga jornada y tenía una última reunión con el Departamento de Justicia, donde debía presentar una propuesta para la reforma de la vigilancia federal. Este tipo de reuniones solían ser tensas, y ya había anticipado la resistencia que encontraría por parte de algunos miembros del gobierno. No era la primera vez que defendía reformas que desafiaban prácticas arraigadas. Pero nunca era fácil, sobre todo cuando venías de donde ella venía. No se percató de inmediato de la patrulla policial estacionada un poco más lejos, oculta a la sombra de un viejo edificio. El agente que la detuvo era alto, de rasgos severos y una mirada que parecía pesar sobre cada transeúnte, como si intentara descubrir sus debilidades. Cuando se acercó, su expresión decidida la hizo enarcar una ceja. Esto no le sorprendió, sabía que los policías siempre la miraban de forma diferente, aunque aún no hubiera comprendido del todo la intensidad de esa observación. «Disculpe, señora», dijo, dando un paso al frente con tono cortante. «Debe detenerse y presentar su identificación». Amina se detuvo sin prisa, solo una fracción de segundo para observar a la gente. No era ninguna novata. En su mundo, en los círculos en los que se movía, siempre había miradas curiosas y sospechas que había que sortear. Sabía cómo comportarse. Sabía que en un entorno donde las expectativas para las mujeres negras son bajas, una simple acción como esta podía derivar en una confrontación. También sabía que el hombre frente a ella no tenía ni idea de quién era, y que ese momento, aunque trivial, sería una prueba de lo que él percibía como su poder. «Estoy bien, gracias», respondió con calma. «¿Pero por qué me pides que pare?» El agente hizo una pausa, analizando su respuesta. Su calma lo perturbó visiblemente. Buscó algo en sus ojos, como si quisiera inquietarla, antes de responder con un tono ligeramente más duro. «Parece sospechosa», dijo, asegurándose de mantener la mano cerca del arma. «Déjeme ver su identificación». Un escalofrío recorrió a Amina. No era la primera vez que la detenían por parecer sospechosa, en barrios donde la policía estaba particularmente tensa. Pero aquí, en esta calle de Washington, el incidente adquirió un cariz más personal. Sabía que, aunque no hubiera hecho nada, aunque fuera la directora del FBI, la situación podría descontrolarse. Suspiró para sus adentros.
pronto se dio cuenta de que no se trataba de una simple revisión rutinaria. Este hombre era policía, pero en ese momento, también era la personificación de un sistema contra el que luchaba a diario. Un sistema que, a pesar de sus esfuerzos y éxitos, aún tenía la capacidad de reducirla a una figura sombría, una persona a la que examinar con más detenimiento. Le diré algo, empezó con voz tranquila pero firme. Soy la directora del FBI. Y si no me libera de inmediato, me aseguraré de que todo el país sepa cómo ha decidido tratarme. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pero el oficial no pareció impresionarse. Al contrario, se quedó paralizado un instante, desconcertado, como si no creyera lo que oía. Pero el orgullo, la rigidez de su aparente autoridad, le impidieron ceder. Sus labios se curvaron en una sonrisa sarcástica. Eso es lo que todos dicen cuando se sienten atrapados, murmuró con evidente desprecio. Aún no había descubierto quién era ella. No estaba allí por casualidad, ni la habían nombrado directora del FBI por casualidad. Pero no podía hacer nada. Estaba en su propio mundo, y Amina iba a tener que romper esa burbuja. Sabía que las cosas estaban a punto de descontrolarse. Ella iba a obligarlo a entender. Este no era el primer encuentro de Amina con el prejuicio. Como mujer negra y directora del FBI, había aprendido a desenvolverse en entornos donde la desconfianza, incluso la hostilidad, hacia su autoridad era omnipresente. Cada etapa de su carrera había estado marcada por momentos en los que tuvo que demostrar su valía, a menudo en circunstancias donde su identidad era más importante que sus habilidades a ojos de quienes la observaban. Pero esta situación, en particular, la sentía profundamente diferente. La mayor parte del tiempo, Amina sabía cómo desempeñar su papel, cómo manipular las situaciones a su favor, cómo lograr que los demás la vieran tal como era, sin caer en estereotipos. Sabía cuándo usar su título, cuándo imponer su autoridad y cuándo recurrir a recursos para cambiar la situación a su favor. Pero aquí, en ese preciso momento, se dio cuenta de que no estaba frente a un policía haciendo cumplir la ley, sino a un hombre consumido por sus propios miedos y prejuicios. Donde ella esperaba un poco de respeto, una revisión rutinaria, se encontró frente a un hombre cuya mente estaba cerrada por estereotipos profundamente arraigados. Él la vio primero como un color, una silueta fuera de lugar, una otra. No buscó comprenderla, escucharla, verificar lo que decía, ni siquiera usar la razón. Lo que lo impulsó a interrogarla no fue una sospecha legítima, sino más bien una idea preconcebida que tenía de ella como una mujer negra en una ciudad, en una posición donde su presencia parecía fuera de lugar. La forma en que la miraba era la de un hombre que, atrapado en sus propios prejuicios, la había reducido a un mero estereotipo. Amina sintió una punzada de tristeza. No era la primera vez que se enfrentaba a esta forma de discriminación, pero había algo diferente en esta situación. En ese momento, ya no era una líder ni una mujer capaz de manipular las expectativas de los demás para lograr sus objetivos. Ya no era una persona con poder, rodeada de funcionarios y abogados, en salas de reuniones frías e impersonales. No, hoy era simplemente una mujer negra en la calle, confrontada con la incomprensión de un hombre al que nunca había conocido. Y el contraste parecía casi demasiado grande, demasiado marcado. Este momento podría haber permanecido anónimo, como todos los errores policiales que ocurren a diario sin repercusión, convirtiéndose en noticias olvidadas. Pero Amina, como siempre, no era de las que dejaban pasar desapercibidas las injusticias. Sabía que su reacción podía ser decisiva, que podía optar por hacer de este incidente algo tan significativo como aquellos que a menudo desaparecen en los recovecos de los registros judiciales sin ser cuestionados. Y en ese instante, una idea cruzó por su mente. No sería justo para ella, sino para todas las demás mujeres negras, para todas aquellas que fueron invisibilizadas, reducidas a meros objetos de cuestionamiento. Respiró hondo. En lugar de dejarse llevar por la ira justificada que la invadía, en lugar de gritar su indignación, optó por una estrategia más mesurada, pero no menos contundente. Se giró ligeramente, cogió el teléfono y, sin dudarlo, marcó un número de emergencia. Su dedo pulsó el código que indicaba un abuso de poder, un arresto ilegal. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado, un gesto que anunciaba que este momento estaba a punto de dar un giro muy diferente a todo lo que había vivido hasta entonces. El oficial, al darse cuenta de repente de su error, abrió mucho los ojos. ¿Qué hace?, preguntó con un ligero temblor en la voz. Pero antes de que pudiera reaccionar, Amina ya había comunicado el código de emergencia.
Esperó unos instantes, con la mirada fija en el oficial, que parecía cada vez más nervioso. Entonces, casi de inmediato, se escuchó una llamada en el walkie-talkie del oficial. Era un oficial superior, y su voz fría y autoritaria no dejaba lugar a dudas. Le aconsejo que ponga la situación en contexto inmediatamente, declaró la voz con rotundidad. Es la directora del FBI. A Amina no le hacía falta ver la expresión del oficial para saber cómo se sentía. Sabía que sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de confusión, vergüenza y miedo. Se levantó bruscamente, balbuceando una disculpa, pero Amina ni siquiera se molestó en escucharla. Sabía que sus palabras eran meros intentos de reparación, palabras que pronunciaba para tranquilizar su conciencia, pero no cambiarían el hecho de que la había tratado injusta y humillantemente. Se levantó, implacable, y se dirigió a toda la policía presente, algunos de los cuales habían permanecido en un segundo plano, observando la escena sin intervenir. Su voz era firme y clara, y transmitía la autoridad de una líder, pero también la dignidad de una mujer que se negaba a ser reducida a un simple estereotipo. No voy a disculparme por ser una mujer negra en esta ciudad, ni por ocupar el cargo que ocupo, dijo, recorriendo con la mirada a los oficiales. Pero lo que les pido es que me traten con el respeto que merezco, como a cualquier otra persona. Sus palabras resonaron en el aire, como una campana que repica en un espacio cerrado. La multitud que había empezado a formarse a su alrededor, atraída por la escena, se tomó un momento para digerir sus palabras. Algunos ya sacaban sus teléfonos, grabando, con la mirada fascinada por la forma en que esta mujer serena e imponente se enfrentaba a la hostilidad y la desconfianza de un hombre que, hasta hacía unos minutos, la había reducido a un simple color de piel. Los policías se miraron incómodos, sin saber cómo reaccionar. No estaban acostumbrados a enfrentarse a este tipo de situaciones, no de esta manera. Pero Amina, sin pestañear, esperó a que reconocieran su autoridad y la dignidad de su estatus, no como jefa del FBI, sino como mujer humana. Los transeúntes permanecieron en silencio, algunos susurrando entre sí. Una pequeña victoria acababa de tener lugar en esta calle, y marcaba algo más grande que esta simple interacción. No se trataba solo de prejuicios ni abuso de poder, sino de una lucha por el reconocimiento, la dignidad y la verdad que acababa de salir a la luz. Al día siguiente, Amina decidió no conformarse con la indignación silenciosa que tantos otros habían tenido que tragarse durante décadas. No quería que esta humillación se disolviera en la banalidad de noticias olvidadas rápidamente. No, esta vez iba a hablar. No solo por ella, sino por todos aquellos que fueron cuestionados sin razón, sospechados sin fundamento y menospreciados sin remordimiento. Convocó una conferencia de prensa en la sede del FBI. La sala estaba abarrotada. Periodistas, cámaras y micrófonos se alzaban como armas, listos para captar cada palabra. Cuando Amina entró, erguida con un traje oscuro, el silencio reinó de inmediato. Su mirada recorrió la sala con serenidad, pero sus ojos brillaban con una claridad penetrante. Ella habló con la claridad de una mujer que ya no tenía miedo. Podría decirles que fue solo un malentendido. Que el incidente fue aislado, que no importa. Pero sería mentira. Lo que viví ayer es la versión visible de un veneno invisible. Lo que sentí, millones de personas lo experimentan a diario, sin cámaras, sin micrófonos, sin la capacidad de defenderse. Este sistema que afirmamos que es justo no lo es para todos. Y estoy aquí para decir que tiene que parar. No había temblor en su voz. No había ira explosiva, sino una fuerza serena y aguda. Una espada de verdad desenvainada en el corazón del silencio institucional. En cuestión de horas, la grabación de la conferencia circuló por las redes sociales. Las imágenes del arresto, publicadas al mismo tiempo, aumentaron la conmoción. Esto ya no era solo una noticia, era un símbolo. Una directora negra del FBI, tratada como sospechosa por sus propios hombres. Esta paradoja irrumpió en la opinión pública como una bofetada. La reacción fue abrumadora. Se abrieron debates en todas las cadenas nacionales. Los programas de entrevistas los recogieron. Figuras políticas rompieron su silencio, algunas en apoyo, otras en justificación. Organizaciones de derechos civiles convocaron manifestaciones en varias ciudades importantes. Aparecieron carteles en las calles: soy Amina, la justicia no tiene color, pero a menudo hace la vista gorda, reformémonos o caeremos.
Pero tras los focos, Amina descubrió otra realidad, la del aislamiento. Muchos la aplaudieron en público, pero en los silenciosos pasillos del poder, las miradas se volvieron evasivas y las voces se apagaron. El apoyo se desvaneció en cuanto se tomaron decisiones concretas. Comprendió entonces que si quería cambiar las cosas, tendría que luchar no solo contra la injusticia visible, sino también contra la inercia silenciosa. Así que se tomó el tiempo para estructurar su lucha. Se reunió con líderes comunitarios, abogados de derechos civiles y policías honestos dispuestos a testificar. Juntos, formaron una coalición independiente, llamada Verdad y Justicia, una estructura capaz de investigar, proponer leyes, capacitar e informar. Una estructura diseñada para perdurar, mucho después de que las cámaras hayan desaparecido. Lo que hemos desatado es una onda expansiva, dijo durante una de sus primeras reuniones. Ahora tenemos que convertirla en un maremoto. Lanzó una serie de foros públicos en todo el país, donde ciudadanos, agentes, víctimas y responsables de la toma de decisiones pudieron confrontarse, debatir y presentar propuestas. Participó en la redacción de un proyecto de ley federal sobre transparencia en las intervenciones policiales. Y, sobre todo, dio rostros, nombres e historias a las víctimas anónimas que habían sido ignoradas. El camino fue largo. La resistencia, numerosa. Cada victoria parecía preceder a un revés. Pero Amina se mantuvo firme, impulsada por la convicción de que esta lucha no era una opción, sino una necesidad. Ya no se trataba de prestigio, ni siquiera de posición. Era una promesa hecha a una versión más joven de sí misma, a todas las niñas negras que la observaban en silencio tras las pantallas. Se trataba de justicia. De dignidad. Y de futuro.